Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Sí está sucediendo. En Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. En medio de guerras y conflictos que perturban la paz en tantas partes del mundo, el Papa Francisco, aprovechando la conferencia mundial que celebra la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, llamado COP28, que se está llevando a cabo esta vez en Dubái, insta a no limitarse a hablar sobre la paz. Hay una relación entre las guerras y la destrucción del medio ambiente. ¿Y qué puede hacer cada uno para que se cree una nueva cultura de cuidado? Este nuevo paradigma se puede lograr uniéndose personas de distintas denominaciones religiosas. Escucha a los analistas de Actualidad Pública hablar sobre este tema. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos y bienvenidos nuevamente. Como cada semana les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros en el panel de esta tarde. Está con nosotros en primer lugar el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, Josian. Muy buenas tardes, muy estimada Lisa, a nuestro equipo técnico que nos acompaña aquí en esta tarde. Y por supuesto a todos los teleescuchas que fielmente nos acompañan cada viernes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Josian. Buenas tardes, presidente. Y muy buenas tardes a los que nos escuchan, además de los técnicos que están detrás de las cámaras. Un cordial saludo y los que nos siguen semana tras semana fielmente este programa. Como escuchábamos en los titulares, el pasado 3 de diciembre tuvo lugar un discurso de parte del Santo Padre Francisco a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema de cambio climático, inaugurando el pabellón de la fe que se estableció para esa conferencia. El Papa, quien planificaba haber estado en Dubái personalmente para dar lectura a su mensaje, pero no pudo ser por razones de salud, envió al secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, quien a su nombre dio lectura a las palabras del Santo Padre, mensaje que ha enmarcado en varios elementos. Primero, el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, un documento en el que participan los líderes de las grandes religiones del mundo, no solamente un documento ecuménico desde el cristianismo, sino un documento interreligioso del cual participan también musulmanes, judíos, budistas y otras denominaciones de presencia mundial. En segundo lugar, lo plantea desde la perspectiva del llamado que él mismo ha estado haciendo tanto en Laudato Si, su primera encíclica sobre el medio ambiente, como en Laudate Dominum, que es la que más reciente ha publicado, dando seguimiento a ese magisterio de la Iglesia sobre el cuidado de la casa común. Y en tercer lugar, desde la perspectiva del llamado a la paz y cómo las situaciones de conflicto no son solamente situaciones políticas, sino cómo muchos de los conflictos se manifiestan también como situaciones medioambientales y los riesgos que esto representan. El Papa ha estado señalando por mucho tiempo que el riesgo por la pérdida de la disponibilidad de agua potable, que ha provocado mayor desertificación en el norte de África, que va provocando problemas en los bosques de la Amazonía y de otros lugares de Sudamérica, que en lugares que están sufriendo sequía extrema y los efectos de los cambios significativos del clima también se va volviendo una situación compleja,
cómo hay migraciones y cómo hay luchas por ganar territorio frente al tema de la agricultura, frente al tema de los bosques, frente al tema de la disponibilidad del agua, y cómo en la medida en que conservamos y utilizamos mejor y distribuimos mejor los recursos, también puede haber una construcción sólida de la paz. Y esa invitación del Papa a no hablar de la paz, no hablar de cambio climático, sino a construir la paz y a conservar los recursos y a cuidar la casa común. Dice, hablando no llegamos a ningún sitio, las cosas hay que hacerlas y hacerlas concretamente y organizadamente para que produzcan resultados, y en ese llamado, ¿verdad?, a ese hacer con todas las herramientas disponibles para poder vivir adecuadamente en un mundo habitable para todos y donde se den las condiciones esenciales para todos. Sobre esta invitación del Papa Francisco a construir desde la conservación de la casa común un mundo en paz, conversamos esta tarde de hoy, ya a mediados de mes, 15 de diciembre, aquí en Actualidad Pública. Presidente. El 21 de diciembre del 2021, el Papa Francisco ofreció al mundo lo que iba a ser su mensaje para la Jornada Mundial 55 de la Paz. El Papa ha escrito mucho en su pontificado sobre el tema de la paz, sobre el tema del cambio climático, sobre la relación entre ambos temas. Y de estos mensajes para la Jornada Mundial de la Paz, este específicamente, que era el mensaje que salía el 1 de enero del 2022, para mí es de los mensajes más claros y más significativos sobre este tema que estamos viendo en este programa. Porque aunque vamos a hablar del cambio climático, lo vamos a hablar en relación con la paz. Y ese mensaje del 1 de enero del 2022, el Papa presentó 3 caminos hacia la paz, que nosotros podíamos extrapolar y decir, son 3 caminos para conseguir avanzar en el tema del cambio climático. El tema del cambio climático, como hemos estado escuchando en las reuniones que hubo en Dubái, ha sido escabroso el camino. La última reunión duró hasta largas horas de la noche porque no se lograba el consenso. Entonces sería bueno escuchar lo que dijo el Papa el 1 de enero del 22, hablando sobre la paz. Y aquí mirar la misma propuesta del Papa, pero mirándolo en términos de el cuidado de la casa común, el tema del cambio climático y la relación entre una y la otra. Y entonces, en ese momento, el Papa propuso 3 caminos para construir una paz duradera. Y podríamos nosotros hacer aquí 3 caminos para construir una solución al tema del cambio climático. Que cuando uno mira lo que ocurrió en Dubái, uno dice, esto que propuso el Papa no estaba presente allí, no en toda su extensión. Y los 3 componentes, los 3 caminos, las 3 estrategias, las 3 maneras de abordar el tema, son la primera, el diálogo. Pero el diálogo entre las generaciones. Y si hay un tema en el cual el elemento generacional está presente, es el cambio climático. Una cosa es cuando las generaciones de los años 20, 30, del siglo anterior miraba el tema del cambio climático, y otra cosa es como lo miramos hoy. Recordemos aquí en Puerto Rico cómo nosotros actuamos como sociedad, donde el cambio climático estábamos completamente ajenos al cambio climático, a las expresiones, a los daños, a las consecuencias. Así que lo primero, dice él, para que existe la paz, tiene que haber diálogo entre las generaciones. ¿Cómo lo pensamos en el pasado?
cómo lo estamos viviendo en el presente y cómo lo vamos a vivir en el futuro. ¿Cuál es el riesgo mayor de la situación que nos encontramos con el cambio climático? Que las acciones que estamos tomando hoy le cierran posibilidades de futuro a las nuevas generaciones. Realmente se las cierran en el manejo del agua, en el manejo de los desperdicios sólidos, en el manejo de la energía. Entonces, en primer lugar, hay que establecer los mecanismos para que esas generaciones conversen y se tomen en consideración. La segunda es la educación. No es posible desarrollar un proyecto para la paz si no hay un proceso de educación encaminado a lograr la paz. No es posible conseguir un proyecto para atender el tema del cuidado de la casa común o el cuidado del medio ambiente o la ecología integral, como dice el Papa Francisco, si no hay un proceso de educación. Pero un proceso de educación que tiene unas características importantes, decía el Papa. Un proceso de educación como factor de libertad, de responsabilidad y de desarrollo. Cuando hablamos del cambio climático, hablamos que las personas, los individuos, tengan una vida en sociedad donde exista mayor libertad. Y nosotros sabemos que las condiciones que ahora mismo se dan causadas por el cambio climático nos están restringiendo la libertad. Y nos están restringiendo la libertad porque nos están restringiendo las opciones de cara al futuro. En segundo lugar, el tema de la responsabilidad asociado con la educación. Educar para la responsabilidad. Los individuos toman, además de los gobiernos, los individuos toman decisiones diariamente que afectan el cambio climático. Que afectan el cambio climático, que afectan la cantidad de desperdicios sólidos. Y en tercer lugar, el trabajo. El trabajo. ¿Para qué? Para que haya una plena realización de la dignidad humana. Es posible que hay personas que digan, mira, para detener el cambio climático hay que detener la producción de empresas manufactureras. Porque de esa manera se reducen o se eliminan las emisiones. ¿Y cómo atendemos la necesidad de trabajo de los individuos? O sea, no es tan sencillo como decir, dejemos de producir para resolver el tema del cambio climático. Así que tiene que haber ese diálogo donde haya ese balance entre un lado y el otro en beneficio del bien común. Presidente, escuchándolo, iba a empezar como por otro aspecto, pero escuchándolo, ¿verdad? Y recordando cómo programa tras programa últimamente nos ha estado como exhortando a exigir a aquellos candidatos a puestos políticos que nos enseñen sus plataformas, que nos expresen qué proponen para hacer un proyecto de país, para mejorar las injusticias y las situaciones de precariedad, ¿verdad?, que vivimos en nuestra isla. Pero al escuchar cómo usted habla sobre ese diálogo necesario entre las generaciones, pues pensaba que a veces, lo leemos en los periódicos, en las noticias en línea, los políticos buscan conectar con los jóvenes, se quejan por esa apatía de que los jóvenes pues no quieren votar quizás de la forma tradicional, a como, ¿verdad?, quizás votaban sus padres o sus abuelos. Les atrae quizás, pues sí, caras jóvenes, aunque no tengan propuestas claras, ¿verdad? Pues, ¿cómo pueden conectar los políticos con estas nuevas generaciones? Que, ¿verdad?, algunos de los que buscan esa candidatura, que estamos en el mes, ¿verdad?, de la erradicación de candidatura, pues no son de esa generación, ¿verdad?, de jóvenes que viene tras nuestro, pues hablando sobre esa sensibilidad hacia el cuidado de la casa común, ¿verdad?
dialogan o conectan con los jóvenes proponiendo formas de llevar a cabo en nuestra isla un desarrollo sostenible, proponiendo pues programas que funcionen en los municipios, por ejemplo, de reciclaje, de manejo de desperdicios sólidos, por dar algunos ejemplos. Acceso de una forma también justa a servicios básicos como la electricidad, como el agua, como las comunicaciones, ¿verdad? Esa reducción del uso de del combustible basado en fósiles que fue tan discutido en el tema, ¿verdad? En este último encuentro. Y el otro aspecto, ¿verdad?, que quería tocar, antes de dar ese giro después de escuchar al presidente, era que, bueno, uno de los titulares que publica Vatican News cuando pues habla sobre este discurso del Papa ante el COP28, es el drama climático es también un drama religioso. Saca esas palabras, ¿verdad?, del discurso del Papa, de todas las palabras que pudo haber escogido de su discurso, escoge esas. Y recordaba que a veces una escucha críticas del Papa, del camino, los derroteros que va llevando la Iglesia, por insistir demasiado en el tema ambiental, ¿verdad? Cuando hay tantos otros temas, ¿verdad?, de los que hablar, ¿cierto? Por supuesto. Pero, ¿por qué el daño a nuestra tierra es un tema también religioso, un tema que hay que denunciar? Pues porque, de nuevo, y así mismo lo dice el Papa en su discurso, surge, ¿verdad?, ese delirio de omnipotencia voraz que está devastando el planeta cuando el hombre se considera señor del mundo. Ese fue el primer pecado, el de soberbia, ¿verdad? Cuando, viviendo como si Dios no existiera, se deja embelecer por las cosas que pasan. Entonces el ser humano, más que disponer de la técnica como un instrumento, se deja dominar por ella, se cosifica y se vuelve indiferente, incapaz de llorar y de compadecerse, se encierra en sí mismo y, erigiéndose más allá de la moral y de la prudencia, llega a destruir incluso aquello que le permite vivir. La Iglesia puede entrar en temas morales como este, en temas que son frutos de decisiones éticas, ¿verdad?, de personas que han de cuidar el lugar donde vivimos, ¿verdad? Y eso revierte también sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar sentirnos, pensar que somos señores, ¿verdad?, del planeta y que va a durar, vivir como si durara, ¿verdad?, para siempre, a pesar del daño, ¿verdad?, que estamos haciendo. Y es el mensaje de Laudate Deum, ¿verdad? Esa frustración es lo que sentí al leer ese escrito del Papa ante el poco esfuerzo que estamos poniendo en cambiar el rumbo de este cuidado del ambiente. No, precisamente es el rol que él le reconoce a las religiones en el proceso, ¿verdad? O sea, la religión nos recuerda nuestra finitud, nos recuerda que tenemos límites, nos recuerda que no solo tenemos límites nosotros, sino que tienen también límites las condiciones que posibilitan la vida. Y por lo tanto, en la medida en que nos olvidamos de eso y perdemos el valor de la trascendencia, pues perdemos también el valor de las cosas que nos permiten la existencia, empezando por la casa común. Yo, mirando en el contexto más amplio del mensaje y lo que decía Jorge Iván ahorita, me remontaba a Bretton Woods. No me puedo remontar a Bretton Woods porque yo no había nacido, pero lo que pasó en Bretton Woods. ¿Qué pasó en Bretton Woods? Cuando la Segunda Guerra Mundial fue a terminar, los aliados, que tenían la certeza de que ganarían la guerra, se hicieron la pregunta de qué cosas debían ocurrir en el mundo, de tal manera que se dieran unas condiciones
que desalentaran guerras futuras de la magnitud de lo que habían sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que se dijeron en esas discusiones es que había que incrementar la dependencia comercial entre los países. Dice, mira, hemos sido demasiado restrictivos con el comercio, hemos sido muy proteccionistas cada uno de lo que hace y de su agricultura y de su tierra. Y entonces, como cada uno quiere proteger su cantito, en la medida que otro lo amenaza, pues nos caemos encima. ¿Qué tal si en vez de hacer eso, lo que hacemos es abrir el comercio y generar mayor interdependencia uno de los otros? Mientras más yo dependo de ti, menos probable que me pelee contigo. Así que si generamos interdependencia mutua, pues el riesgo de que nos peleemos cuando esa dependencia existe es menor. Si nos fijamos hoy en día, la mayoría de los problemas que tenemos de violencia, de guerra en el mundo, son provocados por países que no creen en ese modelo, o que creen en el acaparamiento y en la protección, ¿verdad? No estoy diciendo que ese modelo sea el modelo ideal, le estoy planteando lo que se ocurrió allí. Entonces el Papa nos está diciendo, miren, el problema de eso ha sido que con un comercio desmedido hemos puesto en riesgo la fuente de los bienes que nutren esa actividad económica y ese comercio, que es la tierra, sabiendo que los deseos humanos son ilimitados, pero que nosotros mismos y la fuente de esos recursos es limitada. Y al poner eso en riesgo, lo que pretendíamos, que era evitar pelearnos, está provocando que nos peleemos, pero nos peleemos ahora por una escasez que nosotros mismos hemos provocado. Entonces, ¿cómo volvemos a un elemento de protección, no ahora de la actividad comercial particular de cada uno y de la protección de cada uno, de la finca de cada uno, sino de darnos cuenta de que esto es lo que nos nutre a todos? Y que al proteger no solamente lo que está dentro de mi territorio, porque es bien fácil decir, yo protejo mi territorio, pero exploto al del lado. Muy bien, y cuando allí se acaben los recursos, ¿qué vas a hacer? Explotar al próximo y al próximo y al próximo, y cuando ya no haya nada más nadie, terminas explotándote a ti mismo, ¿no? Se acaba la capacidad de producir y de sustituir, ¿no? Entonces, dice, en el fondo, ese capitalismo desmedido que quisimos utilizar como mecanismo para la paz, lo que está provocando ahora son condiciones de violencia, son condiciones de escasez, y donde hay escasez se multiplican las condiciones de violencia, y por lo tanto vamos a terminar en lo que quisimos evitar porque utilizamos el mecanismo inadecuado para hacerlo. Entonces, frente a ese capitalismo rampante, toca ahora la mesura, toca la conservación y toca la reparación. ¿Y qué estamos haciendo? Dice el Papa, dejemos de hablar de ello, tantas conferencias sobre estas cosas. No hay que hablar, es el momento de la acción. Hay que actuar porque no basta solo con emplear recursos, hay que cambiar el modo de vivir, y eso empieza por educar en nuevos estilos, pero también, y en esa educación de nuevos estilos, la religión tiene un rol importante, sobre todo desde la perspectiva del don, de la entrega, del darse, de la generosidad, del compartir, y saber que no todo es para mí, sino que también tengo que preocuparme por cómo se suplen las necesidades del prójimo. Y en esto no podemos olvidar quién debe ser el objeto más importante de toda esta discusión. Porque al fin y al cabo, las decisiones que se toman con la globalización, las decisiones que se toman con no cuidar la casa común, quienes la pagan, quienes pagan la cuenta son los pobres, quienes pagan la cuenta son los que menos tienen, quienes pagan la cuenta son los que no tienen empleo, quienes pagan la cuenta son los que no tienen el acceso a los mercados, los que no tienen acceso a los beneficios de la globalización. Entonces el Papa ha insistido en cada uno de sus mensajes de la paz y en cada una de sus intervenciones, no olvidemos para quién debemos de trabajar, para los seres de carne y hueso, aquellas personas que están sufriendo las decisiones que hemos tomado
Cuando se impacta el medio ambiente y el agua no es saludable, ¿quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? El que no puede comprar agua embotellada o el que no tiene acceso a agua purificada. Cuando surgen todos estos conflictos, ¿quién se perjudica cuando dañamos el medio ambiente en términos de los desperdicios sólidos? Aquellos que no tienen la manera de tener condiciones de vida que no se impacten por los desperdicios sólidos. Así que no olvidemos que todas estas acciones, todo esto que estamos discutiendo aquí, en el centro están seres humanos, hijos de Dios, hijas de Dios, que son los más pobres y los que menos tienen posibilidad. Y sobre eso, que es otra de las partes del mensaje que el Papa compartió para el COP28, seguiremos conversando. Cuando regresemos, vamos a la pausa. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. Hoy viernes 15 de diciembre, ya a 2 semanas de que termine este año, a 10 días para la Navidad. Este año 2023 va por ahí ya listo a despedirse. Yo de momento estas últimas semanas como que se hicieron sal y agua, ¿verdad? Pero el Señor nos sigue bendiciendo con un día tras otro, que es lo importante, pero como dice el Papa, para actuar y hacer lo que toca. Estamos conversando sobre el mensaje que el cardenal Pietro Parolin pronunció ante el COP28, la conferencia de Naciones Unidas en Dubái, sobre el tema de cambio climático. El Papa había planificado estar allí personalmente para dar el discurso, pero razones de salud se lo impidieron. Por cierto, este domingo cumple 87 años el Santo Padre. En condiciones impecables. Condiciones impecables. Hablaba yo en estos días con el padre Jorge Ferrer, quien, al igual que nosotros, ha tenido la oportunidad en estos días de estar en audiencia con él con motivo de la reunión de la Comisión Teológica Internacional. Decía, después de todo este susto de salud a principios de mes, entró por sus propios pies con su bastón muy claro de mente. Y aun cuando en estos días en una entrevista se ha hecho referencia a que ya ha planificado y dejado las cosas claras, pues eso no tiene nada que ver con cuando uno se va a morir. Hay que tenerlas claras desde que uno tiene la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Así que desde aquí adelantamos la felicitación de este próximo domingo en el 87 cumpleaños del Papa Francisco. En mi turno anterior estaba mencionando un poco lo que el Papa plantea en términos de, porque de nuevo uno ve estas reuniones, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, son muy puntuales, pero el Papa siempre eleva la discusión, para que no nos enredemos en lo táctico y nos olvidemos de lo estratégico, que en el análisis final necesitamos proteger a los más desvalidos, a los más necesitados, porque nos podemos enredar en poder atender unas cosas inmediatas. Y el Santo Padre siempre vuelve e insiste, hay que pensar, es como el cristiano que piensa en la trascendencia. Actuamos en la vida, somos contemplativos en la acción, todas estas cosas, pero estamos en el camino a la casa del Padre. Entonces, en el mensaje en el 2023, cuando uno mira los mensajes del Papa, unos y otros, comenzando con Fratelli Tutti, el Papa ha insistido que el camino para resolver nuestros problemas, los problemas de cambio climático, los problemas de la guerra, los problemas de la humanidad, el Santo Padre enfatiza que la fraternidad es el camino. Y por eso, en esta reunión que uno podría pensar, ¿qué hace el Papa en esta reunión que fundamentalmente es una reunión de políticos o de tecnócratas? Y allá va el Santo Padre como líder moral del mundo. Y es que hay que recordar que su mensaje es que la fraternidad es el camino
para solucionar los problemas. La fraternidad que nos lleva a buscar el diálogo, la fraternidad que nos lleva a ponernos en la posición de la otra persona, la fraternidad que nos lleva a discernir el resultado de esta acción, a quienes va a afectar. Uno escucha, particularmente en este año, uno va a escuchar propuestas de, mira, tenemos que reducir la actividad manufacturera para reducir los impactos en el ambiente. ¿Y los empleados? ¿Y las personas que trabajan? ¿A dónde van a ir a trabajar? ¿Cómo van a vivir? Entonces dice, bueno, pero es que o tenemos una cosa o la otra. Entonces el Papa dice, a través del diálogo, a través de la fraternidad, podemos buscar un balance entre la actividad económica, que es importante, y la protección de la casa común, que es importante. Porque si trabajamos y mantenemos las empresas manufactureras y al fin y al cabo perdemos la vida, pues hicimos lo incorrecto. Pero por otro lado, si nos decidimos como decía algún día, si nos decidimos a proteger los pajaritos y las personas se quedan sin empleo, vamos a perder, ¿verdad?, la vida de las personas. Yo en esa línea, volviendo sobre ese tema de la acción, como lo planteaba el Papa en este mensaje, ¿verdad? Hablábamos ahorita de educar en estilos de vida sobrios y fraternos. Dice, y ese es otro elemento en que la religión tiene un rol importante, ¿verdad? Ahorita Lisa usaba la expresión que a mí también me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? De por qué el drama climático es drama religioso. Dice, pues el aporte de la religión, primero, como religión, el enfoque de la trascendencia y el enfoque de la preocupación primaria por la persona. Como enfoque de la religión también, cuál es el estilo de vida que la religión propone desde su modelo, ¿verdad? Dice, ese estilo de vida sobrio y fraterno, que también está llamada a educar en la contemplación, donde la creación no es solo una realidad a preservar, sino también un don que hay que acoger y que hay que compartir. Entonces dice, un mundo, y esta frase final de ese párrafo, un mundo pobre de contemplación será un mundo también contaminado en el alma, que seguirá descartando personas y produciendo desechos. Un mundo sin oración dirá muchas palabras, pero carente de compasión y de lágrimas, vivirá solo de un materialismo hecho de dinero y de armas. Y ahí es donde está la violencia. En el descarte de personas, en el descarte de los desechos, en la producción de desechos, en la búsqueda del dinero, del poder. Entonces entran también las armas, porque ¿cuál es la única garantía de proteger eso que domina, ¿no? El Papa, es muy interesante en este año 2023, en su enfoque a discutir este tema de la paz y este tema del cambio climático y este tema de los conflictos de la guerra. Y entonces él hace un llamado que es personal y es colectivo, a que nosotros como seres humanos y como sociedad nos detengamos. Él ha planteado que llevamos un camino frenético y entonces ha dicho, tenemos que tomar el momento, un tiempo para detener y mirar. Y por eso se monta en un avión con toda su complicación y va a Dubái, planificaba ir a Dubái. Y uno pensará, con todas las cosas que el Papa tiene, toma el tiempo para ir a Dubái porque entiende que esto es importante. Pero entonces plantea lo siguiente, ¿y para qué queremos tomarnos el tiempo? Que de hecho es algo extraordinario para el tiempo del Adviento. Y él menciona que hay que hacer 4 cosas cuando nos detenemos. 4 cosas. Lo primero es cuestionarnos. O sea, tenemos que mirar esto de la guerra, y tenemos que mirar esto del cambio climático, y tenemos que mirar esto de la paz, y tenemos que cuestionar lo que está bien, lo que no está bien, las luces y las sombras. Segundo, ¿para qué queremos cuestionarnos? Bueno, para aprender, para poder decir, esto lo hicimos bien,
esto lo hicimos incorrectamente y tener la humildad de aceptarlo. Lo tercero, una vez nos cuestionamos y una vez aprendemos, entonces crecemos porque hacemos lo que debemos hacer, no lo que hicimos mal. Pero lo más importante, que es lo que cubre todo ese proceso, es que debemos aspirar a dejarnos transformar. Dios que nos ha dado inteligencia y voluntad para que nosotros nos cuestionemos, aprendamos, crezcamos y nos transformemos para que haya un mundo mejor que el que hemos vivido. La verdad es que es un concepto de la religión muy distinta al que tienen algunas personas, sobre todo la religión católica, que la ven como una imposición de doctrinas, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que menos está tratando de representar el Papa Francisco con su papado. ¿Qué ha hecho el Papa Francisco? Promover el diálogo. Hay un documento que lo mencionó el presidente en la primera media hora de este programa, no me acuerdo si fue el licenciado Frontera, dirigido a ese diálogo, esa hermandad religiosa, ¿verdad?, que también se destaca en este pabellón de la fe que deciden construir en Dubái, porque el Papa promueve el diálogo. ¿Para qué? Para llegar a soluciones entre todos. Esa disyuntiva que nos presentó el presidente, ¿verdad?, que no dudo que lo habría presentado en sus clases, ¿verdad?, cuando daba pues lecciones, ¿verdad?, en la universidad, entre cómo, ¿verdad?, mantener empleos de personas que dependen quizás pues de unas industrias manufactureras que dañan el ambiente. Bueno, pues a través del diálogo, sin uno pensar, ¿verdad?, que tiene toda la verdad cuando realmente es una opinión mía o una verdad muy parcial, ¿cómo llegar a una solución, verdad? Pues que, no sé, que la empresa sea responsable en buscar otras fuentes alternas de energía, o, pues a través de ese diálogo, así es como único podemos llegar al consenso. No estoy diciendo que la verdad sea relativa, sino que tenemos nuestras perspectivas, podemos llegar a poseer verdades parciales, pero a veces no vemos el cuadro completo. Por eso el Papa, como también dice el presidente, eleva la conversación, ¿verdad?, para que no nos quedemos tampoco en ese cuadro reducido, disminuido de mi perspectiva, ¿verdad?, a través de la escucha, que es algo que tanto, ¿verdad?, insiste el Papa que nos hace falta. De los demás podemos ir completando esos elementos que nos faltan para poder llegar a acercarnos a esa verdad que sí existe. Pero de nuevo, que entre todos, ¿verdad?, pues podemos llegar a ella y llegar también a soluciones que pueden ser lógicamente opinables, pero que, como pasa en la política, ¿verdad?, pueden haber muchísimas formas de hacer algo, hay que escoger un camino, pero lo que un buen político coherente, ¿verdad?, con la fe, por ejemplo, debería de escoger es el camino que sea mejor para el bien común, para el pueblo al que sirve, ¿verdad? Y aunque el Papa sí trasciende, ¿verdad?, estos temas con estos consejos, con estas exhortaciones, ¿verdad?, sin parar, a la vez baja a la tierra, ¿verdad?, y llega a esos consejos concretos, ¿verdad? Nos habla sobre esa forma de vivir en lo personal la ecología, a través, eso sale en la Laudato Si, de ese modo de vivir más sobriamente, más fraternamente, ¿verdad?, más sencillamente, quizás, no sé, desconectándonos de los medios tecnológicos para encontrarnos, para hablar, ¿verdad? Creo que esta ha sido una lección para todos, el encerramiento de la pandemia, sobre todo para los jóvenes que necesitaban, ¿verdad?, salir, encontrarse. Pues a pesar de los males que trajo la pandemia, ¿verdad?, pienso que un beneficio, una ventaja que podría sacar de ese evento fue
que apreciáramos y también nuestros estudiantes, lo veo, aprecian más ese contacto entre ellos, ese diálogo de tú a tú, cara a cara, no a través de un teléfono, no a través de un monitor, de una computadora, de un televisor. Y es algo que nos llama el Papa, ¿verdad? Yo les animo, ¿verdad? Empecé a hacerlo de nuevo, ya había leído la Fratelli Tutti cuando salió, hace unos años atrás, esa encíclica del Papa, ¿verdad? Que tuvo que salir en medio de la pandemia, aunque la llevaba elaborando unos años antes. Leer ese documento a la luz de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Está el mensaje de la Jornada de la Paz, que entiendo que lo publicó el Papa después de la guerra de Ucrania, pero ahora se añade esta guerra en Israel. Lean ese documento porque pienso que nos podría dar muchas luces ante lo que está pasando. Y en ese documento él cita unas palabras que dirige a los jóvenes, que voy a resumir para tampoco consumir el turno de Josian. Él anima a que los jóvenes, ¿verdad?, recuerda unas palabras que les había dicho en Panamá, a que no se permitan engañar por personas que les digan, olvídense de su pasado, no escuchen a sus mayores, como que vacíen de contenido todo lo que han conocido hasta ahora, para entonces construir desde ahí, pues, unos nuevos parámetros, que por cierto son los que te voy a dar, ¿verdad? Como él les alertaba que hay, ¿verdad?, ideologías que buscan cambiar su mentalidad imponiendo pues ideas que van en contra de la dignidad humana, que no concuerdan con la verdad y pueden llevar también a no respetar esa experiencia, esa riqueza de la experiencia acumulada de nuestros mayores, ¿verdad? O de personas que tienen esa sabiduría que se ha ido también construyendo por siglos, ¿verdad?, a través de la tradición. Sí, ese es el elemento en esa línea, ¿verdad?, de este discurso en particular. El Papa insiste en esa interdependencia de los propósitos. Nada ocurre al margen de lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que haber un compromiso compartido con los temas comunes que permite también el diálogo interreligioso, como tú mencionabas, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué punto me encuentro? Si no puede haber convergencia dogmática, porque las verdades de fe que creemos no son iguales, ¿dónde está el punto, como le llamaba el Papa Benedicto XVI, el atrio de los gentiles, ¿no? ¿Dónde está ese espacio de diálogo común sobre los temas que afrontamos todos? Y el Papa dice, bueno, uno de ellos es el cambio climático. Pero un cambio climático, volviendo a lo que dice el presidente ahorita, no solamente desde una visión puramente de conservacionismo natural, sino desde una ecología integral, que su propósito no es la subsistencia del medio ambiente, es la subsistencia del ser humano en el medio ambiente de la casa común que habita, ¿no? Y por eso el Papa, esa expresión de casa común como elemento de articulación de esa ecología, ¿verdad?, que no es de ninguno de nosotros, es simultáneamente de todos, y donde ese rol, pues, es un rol que tenemos que mirarlo todo como custodios de la creación y como dice el Papa, con los hechos, ¿verdad? Dice tanto hablar de la paz en las religiones, bueno, pues no nos volvamos cómplices de la violencia, ¿no? Y no sigamos hablando de la guerra en el nombre de Dios, ¿verdad? O sea, yo y ahí, ¿verdad? Cada vez que alguien dice, ahora es fácil para los católicos decir eso, se les olvidan las cruzadas, sí, pero volvamos a por qué ocurrieron, ¿verdad? Si las masacres que están ocurriendo en estos momentos en lugares del mundo nos llaman la atención, no se nos olviden que eran las mismas masacres que ocurrían en otro momento. Entonces, según unos reclaman ahora el derecho a defenderse, los cristianos en su momento tenían que defenderse también de alguna manera. Y la Iglesia de sus propios excesos ha perdido perdón históricamente por todos los siglos desde entonces, ¿verdad?
Entonces es como decir, no, porque lo hiciste una vez, ahora no puedes venir a hablar de eso. No, pues para eso no se convierte, ¿no? Es como decir que el que ha superado el alcoholismo no puede hablar de la adicción de otro para invitarle a salir de su condición. Hombre, el Papa dice, no, tenemos que ser constructores de paz, tenemos que ser custodios de la creación, pero tenemos que serlo juntos, siendo custodios también del otro y de evitar ese maltrato a la creación, ese abuso, ese consumo desmedido, y sobre todo desde la visión de la persona contra quien ni el odio ni la violencia pueden oponerse como fines superiores, ni siquiera de los propios medios. Es interesante el acercamiento del Papa, siguiendo un poco lo que está diciendo Josean, porque cuando tú tienes posiciones conflictivas y posiciones enfrentadas, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo establecemos los mínimos para comenzar a hablar? ¿Cómo nosotros ponemos lo mínimo de entendimiento para poder comenzar a hablar? Entonces es interesante el Papa, si uno mira sus mensajes del 2023, de este año que estamos terminando, es interesante cómo él enfatiza que pongamos en la mesa de discusión nuestros criterios habituales de interpretación del mundo. O sea, cómo cada uno ve el mundo, cuáles son los criterios que utilizamos para interpretarlo, o podríamos no poder decir, cuáles son nuestros criterios para entender la realidad, porque cada persona mira la realidad y la entiende a su manera. Bueno, pues vamos a comenzar estableciendo los mínimos de diálogo, estableciendo cuál es la realidad que tú ves y cómo la interpretas. A ver si podemos llegar a un conjunto, a una visión de la realidad y de su interpretación que nos permita establecer las bases para comenzar el diálogo. Entonces, él ha dedicado mucho tiempo a ello, insistiendo particularmente que esa realidad y ese contexto hay que entenderlo dentro del momento histórico. Porque una cosa es esa realidad en la Segunda Guerra Mundial, o en el conflicto de Corea, o en el conflicto de Vietnam, pero otra, o en las cruzadas, y ahora mirando lo que está sucediendo en Palestina y en Israel. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lo vemos y cómo lo entendemos? Y sobre eso, entonces, tratar de establecer los puentes, los entendidos para seguir avanzando en el diálogo. A mí me encontré muy interesante su acercamiento a cómo, que por cierto, eso es cierto para lo que está hablando del cambio climático y de la paz, y eso es cierto para conflictos en todas las organizaciones. Claro, desde la idea de no partamos de la diferencia a ver dónde nos encontramos en un punto medio, no, partamos de lo que nos une y de lo que nos identifica, y entonces hablemos de las diferencias, pero partimos de un elemento de diálogo y de comunión. Y ese elemento, lo que sabemos nosotros, ¿verdad? Cuando miramos el ver, juzgar y actuar, el primer planteamiento es el ver. ¿Qué tú ves? ¿Cómo lo ves y cómo lo interpretas? Y una vez tenemos claro las realidades sobre las cuales vamos a hablar, entonces podemos comenzar a mirar bases para el diálogo. Queremos terminar este programa con algo musical. No es la música, es música navideña, pero no es música navideña tradicional, porque es el canto de los pájaros, de la adaptación del canto de los pájaros del maestro Pau Casals. El canto de los pájaros es un villancico catalán, que es el canto de los pájaros porque va narrando cómo los pájaros y la propia naturaleza se asombran ante el nacimiento. Ahí se van hablando un pájaro al otro diciéndole qué es lo que le llama la atención de lo que está viendo y contemplando en esa imagen del nacimiento, que empieza hablando precisamente del despuntar el mayor resplandor en la noche más dichosa de la historia. Pau Casals, como muchos de ustedes saben, en todos sus conciertos solía interpretar el canto de los pájaros.
lo hizo también en el Pleno de las Naciones Unidas en el ámbito de una conferencia para la paz. Y desde entonces se ha convertido en la comunidad internacional como un himno frente a esos que desean la paz, que desean ver esa noche luminosa donde otra vez en el mundo puede reinar esa paz. Y no olvidemos que la mamá de Pau Casals era mayagüezana. Hay que remar la brasa a la sardina. Bueno, por no, supuesto. por aquello de... Y en ese sentido de esa reacción, ese vínculo de la naturaleza con ese momento de la paz. Así que para despedir el programa de hoy y quedando con ustedes de volvernos a encontrar la semana que viene, cerremos este espacio de actualidad pública escuchando el canto de los pájaros de Pau Casals. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.